¿Es recomendable emprender por necesidad? ¿Es todo el mundo un potencial emprendedor? Y es más, ¿cuáles son los pasos idóneos para pasar de una idea a un proyecto pues de éxito? Si te interesan estas cuestiones y quieres trabajarlas con un invitado que está muy preparado tanto en el ámbito teórico como en el lado práctico, te invito a que nos acompañes a lo largo de la noche de hoy. Muy buenas noches, mi nombre es Fabián Villena y esto es Actitudes Positivas. Sobre cómo pasar de una idea a un proyecto de éxito vamos a trabajar a lo largo de la noche de hoy. Por eso hemos decidido titular el programa Conexión Emprendedora. Y esta semana tenemos una novedad, no contamos con nuestro amigo y colaborador habitual como es Carlos Guerrero, por circunstancias. Tenemos un amigo y colaborador también del Instituto de Actitudes Positivas, que se trata de Alejandro García. Muy buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Fabián. ¿Qué tal? Muy bien. Contento de contar contigo y esta novedad de que estés aquí con nosotros. Para quien no conozca todavía a Alejandro García, él es abogado, pero además de ser abogado es un apasionado del mundo del desarrollo personal. Por eso es el motivo por el que está él hoy aquí. Y quiero que nos presentes ya al invitado que tenemos hoy para que la gente conozca quién es y cuál es su labor. Muy bien, pues tenemos esta noche a Sergio Galiana. Él es activista del emprendimiento y del desarrollo local. Es mentor y docente en la Universidad Miguel Hernández en creación de empresas y colaborador de programas formativos de la Universidad de Alicante, Cámara de Comercio, CDT, etc. Además, él es técnico de desarrollo local y de los ayuntamientos de Algueña y Hondón de los Frailes. Muy buenas noches. Muchas gracias, Alejandro, por la presentación de Sergio y un placer tenerte aquí. Es un placer acompañaros. Estoy deseando empezar ya con la entrevista, pero antes tenemos el hábito ya en nuestro programa de introducir a nuestros amigos que nos siguen pues con 3 claves que entendemos que son importantes a tener en cuenta a la hora de emprender, que es el caso que tratamos hoy. El primer paso que yo os daría, la primera sugerencia sería la de pararte a pensar. Creo que esta herramienta creo que es muy válida para cualquier ámbito de la vida, pero también cuando vamos a emprender tenemos que pararnos a pensar hasta qué punto estamos preparados, nuestra idea es adecuada, si tenemos una buena planificación, si tenemos los buenos colaboradores. Yo creo que el primer paso es pararse a pensar también si nuestro proyecto tiene, como decimos, alma o es solamente orientado a ganar dinero, que creo yo que va a ser más difícil que eso tenga viabilidad. Segundo paso que yo daría sería la de tener una planificación. Si no tenemos un plan, vamos a ir dando tumbos y luego eso va a tener muchos costes de tiempo, de dinero y consecuencias también en tu entorno. Así que lo primero que yo haría después de haberme parado a pensar hasta qué punto estoy preparado o no es hacer un plan. Por ejemplo, hay una herramienta que yo recomiendo muy a menudo que es el Canvas, que en un simple folio vas a tener una idea global de las áreas que vas a tener que tener en cuenta antes de lanzar una idea al mercado. La tercera parte que yo os recomendaría pues sería la de tener una preparación tanto a nivel personal como profesional. Y ojo, esto es para cuando iniciamos la idea, pero luego también tenemos que estar constantemente adecuándonos porque la realidad es muy cambiante y no solamente es complejo llegar, sino luego mantenerte. En el momento, como dice, hay gente que no, yo me estoy manteniendo, no creo eso, porque realmente la vida está en constante cambio. Si te paras, otros te irán pasando y te quedarás pues un poquito desfasado. A modo de síntesis, las 3 claves que yo te recomendaría sería la de pararte a pensar, la de tener un plan y la de prepararte constantemente. Estoy convencido que de todo esto nos puede dar muchas más claves nuestro amigo que hemos presentado, señor Sergio. Muy buenas de nuevo. Muy buenas noches. Y Sergio, la primera pregunta que yo te haría es la de, ¿es recomendable emprender por necesidad? Porque cada vez ahora estamos un poquito en unas circunstancias en las que hay más gente que ante la situación se dedica a emprender porque no encuentra otra salida. ¿Es recomendable eso? A ver, yo más que recomendable, yo creo que para emprender, creo que uno tiene que estar convencido de que es la mejor opción o es lo que mejor puede hacer en ese momento con los recursos que tiene, teniendo en cuenta sus capacidades, su talento y realmente que sea algo que haga, yo siempre voy a defender que sea por convicción, aunque lo necesites en ese momento, pero tienes que buscar algo que te ancle al proyecto que tú quieres
poner en marcha. La probabilidad de éxito de un proyecto que tú emprendes con plena convicción y porque consideras que es lo que mejor puedes hacer en ese momento, es mucho más alta que si es por necesidad. Es cierto que hoy en día existe dentro de la denominada burbuja emprendedora, es decir, hay mucha presión hacia los emprendedores o hacia las personas, hacia los desempleados, ¿no? Para que emprendan, y parece que es la única opción, es decir, no, tienes que emprender, ¿vale? Y es curioso el hecho de que se intente potenciar esto, ¿no? y se intente presionar a la gente para que emprenda, cuando vemos que el sistema educativo está orientado a formar profesionales y a formar grandes profesionales, ¿vale? Buenos profesionales, es decir, personas que obedezcan órdenes, ¿vale? Pero no se está incentivando a personas creativas, no se está incentivando la iniciativa, ¿vale? O mejor dicho, matizo, todo lo que se debería, ¿vale? Es decir, esto yo creo que lo plantearía desde la base, desde la infancia, donde muchos sabemos que a los 5 años, pues más o menos nos hacen hay una especie de poda, ¿no? En la que la parte creativa como que, es decir, nos dejan un poco huérfanos, ¿no? Entonces yo creo en eso, ¿no? Es decir, un poco en que, bueno, de la noche a la mañana uno no puede dejar de ser una persona orientada a trabajar para otros y que automáticamente se despierte en ti ese espíritu de emprendimiento. Es cierto que hay personas que emprenden por necesidad y que tienen éxito. Es decir, cuidado, porque siempre hay alguien que dice, oye, pues fulanito, tal persona lo ha hecho, y efectivamente, pero yo defiendo pues el planteamiento de que por convicción la probabilidad de éxito es mucho mayor. Eso te iba a decir, me imagino que no es lo mismo la probabilidad. Claro, está claro que si emprenden por necesidad a 2.000 personas, por decir algo, a alguno le va a ir bien, pero las probabilidades de que te vaya bien van a ser muy diferentes, menores, porque de alguna manera hay dos fuerzas que nos mueven en la vida. Más de una vez ya lo hemos comentado con nuestros amigos, ¿no? Que es el amor o el miedo. El amor, cuando hablo de amor, hablo de ilusión, de ganas de conseguir algo, y luego por el otro lado está el miedo. Si lo que te puede, sobre todo, es el miedo, lo que te está moviendo, eso produce más parálisis, falta de creatividad y demás. Si lo que te mueve es la ilusión, ojo, también con planificación, tendrás más viabilidad de que tu proyecto te vaya bien. Porque aquí ahora has hablado de esa burbuja emprendedora y demás. Hay una moda, tal vez sea porque hay una alta tasa de desempleo y no encuentran otra salida y se invita hacia ello. Como tú bien dices, muchas veces no están con la preparación adecuada porque nos han programado o educado para otra cosa y ahora de repente parece que todos tengamos que emprender. Pero mi pregunta sería ahora, ¿todo el mundo es potencialmente emprendedor? Yo creo que sí. De hecho, yo creo que el ser emprendedor solemos decir que es una actitud, es decir, yo me considero emprendedor y gran parte de mi actividad profesional está en la esfera pública, ¿no? Ya sea en el ámbito de universidades, tal, y al margen de las colaboraciones que pueda tener en la esfera privada, ¿no? Pero yo creo que es una actitud, no sé, yo puedo ser emprendedor trabajando en la administración de justicia o trabajando en un hospital, en cuanto a que puedas intentar aportar iniciativas, ideas de mejora y, bueno, y de alguna manera detectar oportunidades, que muchas veces las oportunidades están ahí y hay personas que tienen capacidad para verlas y que se entrenan para ello, y hay otras que simplemente pues no las ven, pero quizás sea porque no miren con el entusiasmo y con la inquietud necesaria para poderlo ver, ¿no? Tu caso es un caso curioso, Sergio, porque para quien no lo sepa, él, como le han explicado un poquito en la intro, él colabora con un par de universidades, con la UMH y la UA, y también está como agente de desarrollo local en 2 municipios, es decir, de alguna manera es un empleado público en distintos lugares, pero a la vez tiene esa actitud emprendedora, porque muchas veces estos cargos lo que hacen es que se acomoden las personas en ese cargo, pero tú al contrario tratas de promover, predicas con el ejemplo en aquello que se supone que tienes que fomentar en la gente. Has hablado de que al final es un tema de actitud, y en tu caso es un buen reflejo de ello. Pero ¿hasta qué punto esa actitud se puede entrenar? Porque todos conocemos perfiles pues, que pueden ser más introvertidos o gente con mucho más miedo. ¿Eso se puede modificar o requiere de un entrenamiento? Lo primero es que se puede modificar si tú quieres que eso cambie, se puede cambiar. Es la primera premisa. Es decir, tú quieres, pues entonces vamos a ponernos a trabajar. Después hay que trabajar. Es decir, como bien sabes, Einstein decía que bueno, pues
No, era Thomas Alva Edison. ¿Sí? Él decía que la genialidad es fruto de un 1% de inspiración y un 99% de sudoración, de transpiración o trabajo duro, Sí. ¿no? Es decir, que una persona genial, un genio, es una persona con talento, pero que se lo ha currado, que ha trabajado mucho y con mucho esfuerzo. Por lo tanto, muchas veces decimos, es que yo no sé si seré capaz de hacerlo. Bueno, ¿quieres hacerlo? Pues si quieres hacerlo, a partir de ahí, una vez que tomes la decisión y por convicción quieras hacer algo, aunque tu situación actual te lleve a esa opción de emprender, tienes que ponerte a trabajar y reunir los recursos. Es decir, vivimos en un entorno en el que hay muchos recursos para los emprendedores. El problema es que yo creo, y aquí hago una crítica constructiva, que deberíamos alinear todos esos recursos. Es decir, porque al final yo me encuentro con la situación de emprendedoras o de emprendedores que los ves un poco desorientados. Oye, ¿esto dónde lo pregunto? Esta duda, ¿en el ayuntamiento, en la agencia de desarrollo local, en la Cámara de Comercio, voy a un CEI, ¿a dónde? Entonces detectamos que, bueno, que quizás debería fomentarse un poco más la colaboración o articularse la colaboración entre las diferentes entidades públicas, es decir, público-público, público-privado y también privado-privado. Es decir, empezar a generar más elementos y más mecanismos para colaborar. De alguna manera, Sergio, se trataría de ponérselo fácil a aquel que quiere emprender, ¿no? Porque una de las cosas que te encuentras, que dice mucha gente que ha viajado fuera, que tú, por ejemplo, en Holanda quieres montar un negocio y te lo ponen muchísimo más fácil. O sea, se encargan prácticamente de darte los pasos para que eso vaya para adelante. Aquí en España muchas veces quieres hacerlo y te encuentras con un montón de trámites que no sabes ni dónde tienes que hacerlo. Una pregunta que te haría sería, ¿y hasta qué punto ahora es un buen momento para emprender? Yo creo que el momento es siempre bueno, siempre que primero, es decir, siempre que tú consideres que es tu momento. Es decir, no es que el momento, algo externo, sea propicio para emprender, sino a nivel interno es tu momento. Es decir, no, pues mira, esto que llevo en mente, esta idea que yo llevo años dándole vueltas, años o meses, o desde hace 3 días, curioseando por la red, encontré, no sé, un blog y detecté una idea o tal, y bueno, pues creo que, no sé, me voy a seguir investigando, ¿vale? Pues si tú crees que es tu momento, es decir, desarrollas y trabajas esa idea y, bueno, pues es mucho más sencillo de lo que parece. Es decir, aquí realmente hablamos de que lo primero que hay que hacer para emprender es ver un problema, una necesidad que tú tengas que tú pienses que, bueno, que puedas cubrir, ver la solución de cómo cubrir esa necesidad o solucionar ese problema a esas personas que pueden estar dispuestos a pagar por lo que tú ofrezcas y hacerlo ver, es decir, comunicarlo adecuadamente, como tú bien dices muchas veces, es decir, ver el problema, ver la necesidad y hacerles ver a los que tienen el problema que tú tienes una necesidad atractiva y que les puede resultar una gran opción el contar con tus servicios o el adquirir tu producto. Es decir, el planteamiento es mucho más sencillo de lo que parece. Ahora, tú antes en la pregunta formulabas un poco, pues eso, todo el tema de la burocracia que va asociada, es decir, vamos haciendo avances. Es decir, hace algo más de un año, con la entrada en vigor de la nueva ley de apoyo al emprendedor y su internacionalización, ahí se van introduciendo mejoras, ha habido algún avance en alguna forma jurídica, la sociedad limitada a nueva empresa, es decir, que intentamos de alguna manera emular a otros países donde, bueno, yo he tenido alumnos que se han ido por ejemplo, a Nueva York, a estar unos meses allí y mandarme un correo, oye Sergio, aquí en 12 horas tengo la empresa ya funcionando, ¿no? Entonces, claro, eso a mí me chirría, ¿no? Porque es decir, que el problema no sea ese, que el problema no sea que tú te desgastes durante una semana y además el problema ya no es tanto la administración, no nos equivoquemos, muchas veces todos lo achacamos a la administración, pero muchas veces tú intentas contratar el suministro eléctrico o la telefonía, otros servicios y encuentras muchas trabas, muchas objeciones y dices, a ver, y son empresas privadas, cuidado, es decir, a veces yo creo que aquí en ese ecosistema del que yo os hablo, ¿no? Sí. Es decir, en ese ecosistema hay muchos agentes y muchos actores y la cuestión sería ver, bueno, pues cómo yo creo que la base está en generar canales de comunicación,
Es decir, y de intentar, y de que haya, a ver, todo está en la buena voluntad o predisposición de que esos actores se pongan de acuerdo para decir, oye, ¿cómo podemos facilitar el que alguien que decida montar una empresa, que lo pueda hacer, no te voy a decir en 14 horas o en 12 horas, sino en 48 como máximo? Bueno, pues es un reto, ¿eh? Es decir, aunque sí, ahora, pues, que sí, bueno, pues es la ventanilla única y bueno, hay, sí, lo que quieras, pero aún así yo me sigo encontrando con que una de las reivindicaciones de quienes quieren emprender es esa, es decir, oye, es que me estoy encontrando con muchas trabas. Y bueno, pues yo creo que es una de las áreas de mejora que yo creo que es factible y que se puede mejorar, y además tenemos herramientas, tenemos preparación, es decir, si el problema hoy no es decir, tenemos muchos conocimientos, el problema es necesitamos más imaginación, es decir, y esto sí que era Einstein, el que decía que en tiempos de crisis o en momentos de crisis necesitamos más imaginación que conocimientos. Estamos superformados, tenemos muchas infraestructuras, instalaciones, organizaciones públicas, parapúblicas, privadas, y la cuestión es, y bueno, ¿cómo orquesto yo esto? Para que al final la melodía resultante sea agradable, le guste a la gente, los músicos estén contentos y puedan, el percusionista, el que toca el instrumento de viento, el de metal, ¿no? Sergio, ¿cómo orquestar esto? Estabas comentando, ¿no?, de todas estas partes, de manera simple sería, pues oye, tengo una idea que pasa en primer lugar por encontrar un problema, después la solución y por último paso comunicarla. Estás hablando también de la creatividad o la imaginación, sí, que va ligado con ello. Sí. Mi pregunta sería, ¿hasta qué punto es importante la diferenciación? Pues para mí es crucial, es decir, yo contemplo siempre muchas dicotomías, ¿no? Es decir, o eres mejor o eres diferente, porque y si os dais cuenta, o mejor o diferente, yo no contemplo el ser barato, porque siempre habrá otros que lo hagan más barato que nosotros, es decir, siempre habrá otros, y no quiero caer en la demagogia. En la demagogia, porque hay muchos que piensan que la gran amenaza pues viene de Asia, y yo a veces digo, no, la gran amenaza la tenemos, es decir, hay grandes amenazas muy próximas, ¿no? Yo tengo, bueno, pues he contrastado con alumnos que están de directivos en empresas, por ejemplo, en el sector calzado y textil, y que en un principio estaban fabricando en China o estaban fabricando en Argelia, y que desde hace algo más de un año ya están trabajando también en Portugal. Es decir, donde y el criterio es muy sencillo, la mano de obra es moderadamente más barata, pero es que además la capacidad de trabajo, la seriedad es muy alta, es decir, las garantías de que el producto terminado es el que ellos les han dicho que hagan, con lo cual a veces la mirada la tenemos puesta o tenemos puesto el foco en un sitio, pero hay más, es decir, hay más potenciales amenazas. El tema está en que no debemos centrarnos en esas amenazas, es decir, hay que saber que están, conocerlas, pero vamos a ver qué podemos hacer, cómo podemos hacerlo nosotros mejor, si haciendo uso del diseño, construyendo fuertes y grandes marcas, es decir, pero yo contemplo esa opción, es decir, yo siempre digo que yo me considero diferente, porque como no soy el mejor, yo me considero diferente. Lo de ser mejor para mí es el camino, ¿no? Es decir, formarte constantemente, intentar superarte, pero tienes que buscar un nicho, un hueco, diferenciarte, cubrir necesidades o huecos que otros no cubren, o hacerlo de manera mejor, más eficiente y más atractiva. Sergio, me viene alguna idea a la cabeza de que alguna persona en casa pueda estar pensando, vale, me suena, tiene mucha coherencia todo lo que me está diciendo Sergio, pero yo que igual no tengo ninguna empresa todavía, igual tengo alguna idea, porque ahora también es una realidad bastante latente de personas que están reorientándose profesionalmente, porque como ha cambiado tanto el mercado, igual has estado 15, 20 años trabajando en un sector, pero ese sector igual ahora prácticamente no tiene salida. Esas personas que igual están reubicándose, que quieren lanzarse, introducirse otra vez en el mercado, vale, puede ser que tengan una idea o que no tengan una idea. Vamos al primer paso. Si no tienen una idea, ¿qué les aconsejas para que puedan empezar a buscar el camino, ¿no? Vale, pues te agradezco mucho que me hagas esa pregunta, ¿no? Porque muchas veces yo lo primero que haría es mirar en su mochila, en lo que llevan después de esos años de actividad profesional en un determinado sector, el que sea, calzado, textil,
el sector del mármol, el que sea, pues que miren lo que llevan en su mochila, y no solo llevan habilidades en cuanto a la, pues a la ejecución y a la práctica en ese sector en cuestión, sino llevan contactos con colaboradores, es decir, con compañeros, con proveedores, con los directivos de las empresas, es decir, han generado una red de contactos. Yo les pregunto a muchos, es decir, ¿cuántos contactos llevas en tu teléfono móvil? Es decir, ¿cuántos contactos tienes? Y la gran mayoría de las personas no sabe cuántos contactos tiene, porque una cosa son los contactos que tú tienes y otra cosa es el uso que tú haces de esos contactos. Muchas veces, simplemente con que curiosees y llames a alguna de las personas con las que has colaborado, con las que puede estar en una situación similar a la tuya, pueden surgir posibles sinergias, ¿no? Es decir, empezar a buscar en tu esfera más próxima, ¿vale? Hablar con otras personas, es decir, comunicarte con otros, no aislarte, y a ver cómo soluciono esto yo desde mi habitación, desde el salón comedor de mi casa, y que muchas veces pues puedes caer en, pues eso, en la desmotivación y tal, sino salir. Círculos viciosos de apatía. Sí. De alguna manera, lo que detecto de lo que me estás diciendo, el primer paso es socializarte con personas de tu entorno. Sí. ¿Y hacia dónde también sugieres que llevemos la atención? ¿Hacia dónde nos focalizamos? Sí. Yo trabajaría con el tema de la observación, es decir, el tener capacidad para entrenar esa mirada y curiosear todo cuanto sucede a tu alrededor, porque muchas veces la oportunidad está muy cerca. Estamos llenos de oportunidades. La oportunidad está. Sí. Yo hablaría del curiosear también en las redes, ¿de acuerdo? Es decir, curiosear, hay muchos blogs, hay mucha información que tú desde un terminal, desde un dispositivo móvil, puedes tener acceso a muchísima información de manera prácticamente gratuita, es tu tiempo. Después estaría el tema del poder acudir a ciertos foros, ciertos eventos donde acudan emprendedores, empresarios, jornadas formativas, porque siempre la inspiración tienes que provocarla, es decir, si no te surge, pues ve en busca de ella. Y muchas veces vas a una charla y, oye, y de la charla a lo mejor no recuerdas, te vas de allí, imagínate, esto, a ver, ¿sí? Para los que damos algún tipo de charla, no te acuerdas exactamente, no te acuerdas del apellido del ponente, pero sí que te vas con la idea de que ha dicho que, oye, hay un sector muy incipiente de comercialización de productos de artesanía y tal, y te vas con esa idea y, oye, pues mira, a mí esto, ¿vale? Luego, de alguna manera, deduzco que es ir generando como ladrillos que tengo por ahí, sí, para ver luego cómo los puedo ir conectando. Exacto. Al final yo lo simbolizo, lo represento esto en un puzzle, ¿no? Es decir, al final son piezas. Algunas piezas tú ya las tienes. Otras las puedes crear o comprar o generar Y después es ponerlas en orden. Es decir, un tablero y ya después está ponerlo en bonito, ya si quieres enmarcarlo y tal, ¿vale? Pero el puzzle es, tú hablabas del lienzo Canvas. Al final son 9 módulos donde tú hablas desde la propuesta de valor, de tu diferenciación, de los segmentos de clientes, es decir, a quién te diriges, a quién le vas a solucionar el problema, es decir, hablas de todo, la parte económico-financiera, es decir, los socios o las alianzas que necesitas hacer, porque yo creo que es mejor, a ver, cuando tú emprendes solo puedes avanzar más rápido, pero cuando emprendes con otros, es decir, con otros no me refiero a que tengas que constituir una sociedad con otros, sino que puedes crear alianzas para generar sinergias con otros emprendedores que pueden tener actividades similares o distintas a la tuya, pero que haya cooperación. Cuando tú emprendes con otros, en equipo, vas más lento, pero llegas más lejos. Es decir, a veces son decisiones estratégicas. Como se dice, ¿no? Solo llegas más rápido, acompañado llegarás más lejos. Te voy a hacer un reto. Sé que es un poquito complejo, pero me gustan un poquito los retos, ¿vale? A mí me gustan también. Como sé que estás capacitado para ello, por eso te lo propongo. Es en 2 minutos, porque nos queda muy poquito tiempo ya, en 2 minutos, ¿cómo le puedes explicar a nuestros amigos que están en casa de la idea que tengo a llevarla a convertirlo en un proyecto real? Ya veremos luego si por lo menos que sea de éxito, si es de éxito o no, pero de la idea a la acción, de la idea a la acción, convertirla en una realidad. 2 minutitos para ver qué pasos damos. Vale. Yo creo que la primera cuestión, antes de ponerte a planificar, yo creo que la primera cuestión sería la de clarificar, es decir, poner en orden tus ideas. Bueno, primero que surjan esas ideas, ¿vale?
depurarlas, priorizarlas, porque muchas veces podemos sufrir una avalancha de creatividad, ¿vale? Y esto lo que puede hacer es paralizarte, ¿no? Y hacer una criba, ¿de acuerdo? Y con esas ideas seleccionar una, es decir, sin descartar las otras, ¿vale? Yo siempre valorar un ramillete reducido de ideas. Y esa idea que tú quieras trabajar es utilizar una metodología. Podemos utilizar esta del lienzo Canvas, el Lean Startup, es decir, el Business Model Canvas, Prionomy, es decir, hay muchos métodos para poder trabajar tu idea. Y al final es tener una herramienta estratégica, porque vamos de la estrategia al operativo, a la acción, ¿vale? Entonces, es poner en orden todo este tipo de cuestiones y reflexionar sobre todo, es decir, a quién me dirijo, qué problema soluciono, cómo lo soluciono, cuál es mi propuesta, en qué me diferencio de los demás, es decir, porque no voy a ofrecer, es decir, más de lo mismo, sino voy a buscar un hueco, una diferenciación, y después buscar alianzas, es decir, buscar alianzas para ver quién me puede ayudar, o si estoy solo, buscar ayuda, qué recursos necesito, qué actividades he de hacer, es decir, un poco formar este lienzo. Eso ya nos daría, dentro de un modelo de negocio, como el Canvas o demás, exacto, te van a ir dando las pautas de cómo convertir esa idea en ir dando los pasos. De manera muy sencilla. Y una vez que tengamos eso, si realmente estás convencido de que esa idea te gusta y la quieres, sin llegar a enamorarte en exceso, es decir, la quieres, yo creo que lo principal es que en todo este proceso vayas testándolo y salgas a la calle y vayas preguntando si lo que tú tienes en mente y ese producto, porque a veces te enamoras y crees que lo tuyo es lo mejor, pero si no, sal a la calle y pregunta a esos segmentos de cliente, a ese público al que tú te quieres dirigir para solucionarle un problema o satisfacer una necesidad, si lo que tú ofreces les interesa y si estarían dispuestos a pagar por él. ¿De acuerdo? Y una vez que tú testas y corroboras que tu planteamiento es el acertado, que puede tener visos de éxito, pues yo me plantearía desarrollarlo, ir de una visión general, que sería es decir, el lienzo Canvas es el mapa, pero no es el territorio. En el territorio hay muchos más elementos. Yo después me iría a una visión más específica. Desarrollaría un plan de empresa, aunque hay muchos críticos, el plan de empresa no sirve para nada. Bien, yo soy crítico con esto porque el plan de empresa, si yo necesito financiación y acudo a un foro de inversión y necesito que haya business angels que apuesten por mi proyecto y tal, te va a dar credibilidad. Y me va a dar credibilidad. En mi carta de presentación, entonces, a ver, si yo necesito dinero o necesito pasta y la gente que tiene la pasta quiere que yo lleve un plan de negocio, un plan de empresa, tendré que hacerlo. Y la última parte, una vez que yo tengo la financiación, que pues se puede conseguir, es decir, no solo financiación a través de banca comercial, es decir, hay muchos otros mecanismos para conseguirla, es decir, una vez que tenga la financiación, lo siguiente es ponerlo en marcha. Los trámites de constitución correspondientes, la forma jurídica y ya dependiendo del tipo de sociedad, si necesitas un establecimiento donde haya concurrencia pública, los requisitos son unos. Si es una empresa virtual, porque tú simplemente tienes tu alojamiento en un hosting y estás trabajando a través de internet, el planteamiento es otro. Es diferente. Pero en definitiva, como veis, pues son pasos muy concretos, muy sencillos, que te llevan de la idea al modelo de negocio, al plan y a la constitución y puesta en marcha. Es decir, es un poco... Parece muy bien sencillo. Es algo muy sencillo. Te voy a hacer dos preguntitas, pero me gustaría 20 segundos con cada una. Una, aquella persona que tenga una idea que crea que pueda ser viable, ¿dónde le aconsejas que vaya a asesorarse? Pues en primer lugar a su agencia de desarrollo local, es decir, a la de su pueblo o de su ciudad. Sí. Que acudan a su ayuntamiento, que pregunten. Agencia de desarrollo sí, local. Que haya, bueno, por ejemplo, hay municipios donde se denominan gabinete de desarrollo económico, o agencia de desarrollo económico, pero el servicio donde se trabaja el área de fomento, de emprendimiento, ¿de acuerdo? Que prácticamente todos los municipios hay una cobertura. Y a partir de ahí ya te irán. En nuestra provincia es la cobertura muy alta. Y allí que sea un poco como el médico de cabecera. Allí acudes y los profesionales que nos dedicamos a eso, como en mi caso, yo soy el médico de cabecera. Entonces, oye, no, tu proyecto tiene un componente de empresa de base tecnológica, de mucha innovación, pues yo ya intento derivar. Oye, pues mira, voy a derivarte al CEI de Elche o al CEI de Alcoy, y ya un poco, y ya te conecto, te pongo en contacto con otras personas, ¿vale? Por último, la última pregunta sería, ¿qué importancia tiene tener una actitud positiva a la hora de emprender? Pues para mí creo 20 segundos. para mí creo que es lo básico, y además actitud positiva, más que optimismo.
Exacto. Porque es importante el positivismo, pero siempre es un positivismo inteligente, ¿vale? Es decir, pero es todo, es decir, porque si tú ya empiezas viendo problemas, no problemas, sino exacto, inconvenientes y tal, no, intenta focalizarte en las oportunidades, intenta ver un poco más allá. Muchísimas gracias, Sergio. Antes de cerrar un poquito, me gustaría que Alejandro nos diera unas cuantas claves a modo de tweet, 3 claves con las que tú te quedes, Alejandro. Sí, pues mira, no he perdido nota de lo que ha estado comentando Sergio, y yo desde fuera, desde, digamos, el ignorante en este tema, yo me gustaría destacar, venga, 3 ideas, porque tengo aquí un papel lleno de ideas, ¿verdad? Se podrían sacar muchas, pero básicamente, por ejemplo, voy a descartar algunas, que me gustaría, pero diferénciate. Hablamos aquí de amenazas comerciales, comercialmente hablando, nos podemos encontrar muchas, como he dicho, precio, incluso calidad en muchos servicios. Diferénciate, intenta ver en qué eres mejor, en qué puede ayudar. Observa, una de las ideas también principales, la observación. Mira tu herramienta, como he dicho, mira en tu mochila. ¿Qué tienes ya adelantado? Mira tus contactos, mira tus capacidades. Y a partir de ahí, busca la inspiración, acudiendo a charlas, infórmate. Y la última, desgraciadamente, agencia de desarrollo local. Para mí es un nuevo concepto. No busques, voy a tirar piedras sobre mi tejado. Parece que hace falta, venga, vamos a un abogado que me diga las claves jurídicas para empezar este negocio. Ve a tu agencia de desarrollo local. Ese es tu médico de cabecera para todo esto. Muchísimas gracias, Alejandro. A ti. Sergio, muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme de contar contigo. Te invito y desde aquí ya te hago un llamamiento público. ¿Volverás a venir al programa? Encantado. Pues encantado. Sabes que desde aquí ya está hecha la invitación y solo será cuadrado otra vez agendas para que vengas y nos sigas asesorando de cómo pasar de una idea a un proyecto de por lo menos real y luego vemos a ver cómo se convierte en uno de éxito. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros y hasta la próxima. Y seguimos. Seguimos hacia adelante, como dice nuestro amigo José Ramón González, seguimos hacia adelante. Muy bien. Bueno, con esas 3 claves que ha comentado Alejandro de diferenciación, observación y asesoramiento en tu espacio local, de como puede ser el Gabinete de Desarrollo Local o Agencia de Desarrollo Local, nos quedamos con esas claves y bueno, antes de despedirnos también me gustaría dar las gracias a las personas que hacen posible este programa, como Eva Camaños desde el apartado técnico, o también nuestra community manager como Monse Juan, o nuestra diseñadora Esther Mondejar. Y también pues siempre nos gusta últimamente pues saludar a algunos amigos que son fieles seguidores del programa, como Lorena Alejandra de Padrón, un abrazo muy grande desde aquí, y también a Luis Morcillo, alcoyano de pro, seguidor del Alcoyano y afincado en IBI. Un abrazo muy grande desde aquí. Para cerrar, por último, un cierre musical, como ya es habitual últimamente en nuestro programa, es Zaz, un grupo francés, y una canción que se llama Je Pois. Os invito a que la disfrutéis. Muy buenas noches. Offrez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Offrez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux
je veux crever, la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir notre liberté. Oublions donc tous nos clichés. Bienvenue